Bienvenidos de nuevo a otro episodio de Códigos del Multiverso. Les saluda Ricardo Ferrón de Música Cuántica TV. Lenin Alejandro de Camino a la Gnosis. E Iván Donaldson de Iván Donaldson. En esta vez platicando y compartiendo sobre un tema muy interesante que es acerca del niño interior y cómo podemos comprenderlo, cómo podemos acercarnos a esta experiencia que también se dice por ahí que lo dejamos perdido o que lo extraviamos o que se encuentra triste o que hay que sanarlo, y hay incluso hasta muchas meditaciones o audios o todo tipo de libros que explican estas técnicas para llegar a conectar con ese niño que habita en nosotros. Me recordaste un poquito a Bill Hicks, que en una de sus presentaciones, este comediante decía, y obviamente pues lo decía de broma, de risa, y él decía: ¿en qué momento vamos a dejar de querer sanar al niño interior y vamos a empezar con el adulto interior, ¿no? Claro. Y era una forma también como de tratar de ver estos temas, pero desde un punto de vista mucho más serio, ¿no? Y no como una forma de autoengaño, sino realmente pues sembrar esta semilla del autoconocimiento, de sanación real, para en verdad poder vivir la vida de una manera plena, ¿no? Porque es prácticamente inevitable reconocer que todos, como seres humanos en el mundo como estamos, digo, no es nada nuevo, pues reconocer y aceptar que nuestro niño interno, que no es otra cosa, bueno, ahorita vamos a tratar de filosofar un poco sobre qué es eso. Vamos a tratar de descubrirlo. Exacto, pero se entiende o se interpreta como una conexión es nuestro niño en la infancia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, este tema, por una parte, surgió un poco por algunas series que estamos viendo y que se las recomendamos mucho. Una de ellas es, ya salió la segunda parte de Undone que ya nos han pedido hacer programa, ya mero viene. Estaría bueno hacer un programa, ¿no? Y otro es Moon's Knight, que está en Disney y que es cómic, pero se pone sabrosón y tiene que ver interesante un poquito con esta parte, ¿no? Creo que el niño interior es importante que sepamos de qué trata, ¿no? Que es una energía que existe dentro de nosotros, pero que siempre está presente y que muchas veces lo olvidamos porque algún día nos dijeron que teníamos que ser totalmente adultos y que teníamos que madurar y crecer y olvidarnos por completo de todo lo que implica la infancia. Y también es cierto que durante la infancia suceden algunas cosas que muchas veces, como no sabemos cómo trabajarlas, las ocultamos y están dentro de nosotros pero muy ocultas, ¿no? O simplemente el reconocer y entender que como seres humanos en la actualidad, pues nuestros padres, ¿no? Y los padres de nuestros padres, y así nos vamos para atrás, claro. Pues no todos tenemos al 100% la idea de cómo educar y cómo ayudar y cómo hacer para que un niño crezca sano psicológicamente hablando, porque como diría Krishnamurti, ¿no? En la sociedad en la que nos encontramos, pues Jiddu Krishnamurti decía claramente que era una sociedad enferma, ¿no? Y al ser una sociedad enferma, pues produce que ese niño interior pues tenga muchísimas vamos a llamarle carencias, ¿no? De tipo emocional, que van creando pues un adulto que en realidad pues no tiene capacidad de respuesta emocional, que eso es lo más preocupante del asunto. Y siento que esto de sanar al niño interior está muy conectado con el cuerpo emocional, ¿no? Con la parte pues sí, de las emociones en nosotros mismos, ¿no? Incluso yo creo que también hasta con capacidades psíquicas, porque cuando somos niños percibimos las cosas de una manera mucho más abierta. Yo estoy seguro que a muchos de las personas que nos ven ahorita les pasaron todo tipo de eventos extraños que en algún momento dijeron, pues seguramente fue parte de mi imaginación, o se los quisiste contar a tu mamá, a tu papá, a tu abuelito o a tu abuelita y te dijeron sí, no, claro que sí, y tú, no, pues lo acabo de ver, me acaba de pasar, acabo de tener este evento, y lo remitían a esa parte de la imaginación infantil, ¿no? Exacto. Y yo creo que también la cuestión se va poniendo cada vez más densa en ese sentido cuando empiezan este tipo de frases como ya no seas tan infantil, ¿no? O qué infantil eres, o eres un niño, o eres una niña, o ¿cuándo vas a madurar? ¿Cuándo vas a madurar? Ya crece. O este enfoque de querer ver al niño, suena curioso, gracioso, pero es querer ver al niño como un niño y no entender que el niño
pues merece también un respeto, ¿no? Y quieras que no, el niño también se da cuenta que existe esta diferencia de trato e inconscientemente lo puede interpretar como si fuera tonto, ¿no? Y eso también es una marca que queda ahí grabada. Y esto que comentaba también Master Richard, pues sí, en otro aspecto del niño interior, pues el niño interior realmente es nuestro ser, es el ser esencial, es la esencia pura, ¿no? Pero pues no es que se encuentre dañada en sí desde ese enfoque, sino que está desconectada de la parte consciente, ¿no? A mí me parece que a veces puede ser más como irlo cubriendo de cosas, ¿no? Como si le estuvieras poniendo diferentes tipos de ropajes, máscaras, capas, claro. como si le estuvieras cubriendo en vez de dejarlo ser en su naturaleza. No quiere decir que madurar esté mal, ¿no? No quiere decir que también aprender a vivir cada etapa de la vida sea malo o sea negativo, sino que creo que esa parte es la que no deberíamos de olvidar, sobre todo por lo que decías, Master Iván, respecto de lo sublime que son las emociones que siente un niño, la pureza que siente un niño o una niña en sus emociones, que no tienen filtros, que no están pues condicionadas o no están influenciadas por otro tipo de ideas que son más de lo racional. Totalmente de acuerdo. Sí, de hecho, por decir, Aristóteles decía que el niño cuando llegaba al mundo era un lienzo en blanco totalmente. Igual que Gurdjieff, ¿no? Sí. Ajá. Y que poco a poco se iba pintando, pero este lienzo. Pero la realidad es que en la sociedad en que vivimos, pues este lienzo se va pintando de acuerdo a las costumbres, a los usos de la sociedad, a los padres, a los abuelos. Y entonces, poco a poco ese niño pues va creciendo con unas características que no son propias de él, sino que fueron aprendidas y de cierta forma pues eran necesarias en algún momento, en algunas ocasiones. Pero también es cierto que muchas veces a este lienzo se le prohibieron muchísimas cosas porque el niño no entendía... Él siente, por este mismo efecto, yo siento que es totalmente libre. Exacto. Y de repente cuando quiere ser libre al 100% y empieza a escuchar muchos nos por todos lados, ¿no? No puedes hacer esto, no debes hacer esto, no sabe cómo trabajarlo y mejor lo guarda. Exacto. ¿No? Y de hecho al guardarlo, precisamente el problema es que como adultos, ¿no? Entre comillas, pues cargamos un montón de gestalts, ¿no? Yo les llamaría un montón de cosas precisamente unknowns, incompletas. Sí. Y estas cosas incompletas son las que producen pues muchísimos problemas en las relaciones de pareja, en las relaciones humanas en general, ¿no? De amistad, de muchas cosas, porque existen estas... pues malinterpretaciones o interpretaciones erróneas de las cosas que están vistas desde lo que llamaría Eckhart Tolle el cuerpo del dolor, ¿no? Que es precisamente toda esa parte no trabajada en nosotros mismos y ese niño que pues ahí está esperando algún momento a que alguien le diga que está bien todo, ¿no? Que todo está perfecto y que le dé cariño, que le dé amor, ¿no? Y aquí el problema es que la mayoría de las personas cae en una especie de autoengaño en donde creen que pues el mundo es un lugar horrible, el universo es un lugar terrible y las personas pues no son amigos, son solamente gente de la cual hay que protegerse. Todo este tipo de ideas nos demuestran un niño interior que está muy afectado. En el entendido de que habíamos dicho que la esencia como tal no se puede afectar, pero nos referimos a estas capas, ¿no? Sí. Exacto. Sí. Yo creo que con mucho también una de las cosas que tal vez ahí vamos aprendiendo muy poco a poco ahora en las cuestiones didácticas con los niños es aprender a que el niño pues no es un inválido, o sea, sí somos definitivamente la especie de este planeta que necesita más cuidados, ¿no? Cuando nacemos, cuando estamos siendo bebés, cuando tenemos todo tipo de necesidades, somos la especie que más tiempo tarda en independizarse en ese sentido de lo motriz y todas estas capacidades. La menos independiente en la infancia. La menos independiente, la que más necesita una cercanía, la que más necesita del contacto físico. El apapacho. El apapacho, la que más necesita de esa presencia materna, también paterna, ¿no? Pero sí, creo que una de las cosas, hablando de esta cuestión de la educación que también mencionábamos, es que... tal vez la forma en la que nos han enseñado, tal vez la manera en la que se va enseñando a un niño podría abrirse más hacia perspectivas que no fueran de mira, allá afuera está el peligro, el mundo es peligroso, el mundo es malo, hay maldad. Digo, sí sabemos que existen muchas cosas y por supuesto es bueno que
advirtamos a los niños, ¿no? Y les digamos que pues en el mundo existen riesgos y existen formas así y que se tienen que cuidar, pero también al mismo tiempo enseñarle los valores que lo van a hacer adaptarse al mundo al que le tocó vivir, ¿no? Claro. No nada más fomentar esa parte del miedo. Sí, y entender que pues realmente en la infancia, la mayoría, pues sufrimos, principalmente son traiciones, eso realmente es la base, ¿no? Rechazos y traiciones de los padres, que en algún momento donde a lo mejor necesitábamos un abrazo o un cariño o un te amo o todo está bien, pues recibimos un cállate o no hagas ruido o no, entonces todo eso va formando este cuerpo del dolor, va formando todas estas capas que impiden que nuestro, vamos a llamarle, ese niño interno o esa esencia, pues se pueda expresar con tranquilidad y de manera sana, ¿no? Sino que entra en conflicto. Y realmente es un tema muy, muy complicado y muy importante, muy urgente, ¿no? Sí. Sí, y también siento muchas veces que al niño se le enseña que todo el tiempo tiene que aprender a defenderse, pero no él mismo, sino a través de alguien más, un tercero. Esa es otra. ¿No? Y muchas veces no se le dan las suficientes herramientas para entender que él puede protegerse, sí. ¿No? Y cuando crece, ese niño no trabajado, todo el tiempo quiere estarse protegiendo, pero no sabe cómo y siempre está buscando a alguien que le ayude a esa protección y no entiende que él puede protegerse, él mismo puede delimitar su espacio, ¿no? Yo me acuerdo que fue una de las cosas que fui aprendiendo poco a poco a trabajar en medicina, ¿no? Que era como, aprende a tú delimitar tu espacio y a que no entre nadie más, porque es tu espacio, ¿no? Y eso siento que también es una de las partes que todavía no se trabajan muy bien como sociedad, el entender que uno mismo puede, trabajando en su interior, delimitar espacios, decir no cuando es no, porque a veces al no también es malo, ¿no? Es como, ¿por qué voy a decir que no si le voy a molestar a un tercero o se va a enojar conmigo? Pero la realidad es que a veces esta es tu forma tienes que entender cuál es tu personalidad y desde ahí manifestar tu niño interior que con todo el derecho del mundo puede decir algo que no. Claro, ¿no? Claro. Sí. De hecho, ahora sí que es totalmente esto que comentas, Master Lenin, y está muy conectado, quería también decir ese fenómeno, ¿no? Con que es una especie de paradoja, porque al no desarrollarse de manera natural este niño o nosotros en la infancia, de adultos seguimos siendo niños emocionalmente, niños enfermos emocionalmente, con una especie de máscara de adultos. Ajá. Pero en el fondo pues sigue siendo un niño que hace berrinche, sigue siendo un niño que busca cariño y está feo. Sí, de eso platicaba justo en una entrevista hace poco, de que a mí me ha pasado que voy al banco y veo así a un montón de niños enojados, ¿no? Tanto al cajero como al que está en la fila o en cualquier lado, ¿no? Y los ves haciendo sus enojos o en la calle, en el tráfico, y ves cómo están tratando todo el tiempo de mantener esas capas de adultez sin saber realmente lo que en el buen sentido significaría el ser adulto, ¿no? Exacto. En el sentido de que la adultez debería de traerte facultades, ¿no? Habilidades de comunicación, habilidades sociales, si quieres, habilidades que te permitan interactuar en todo tipo de circunstancias sin tener que batallar, sin tener que pelearte, sin tener que hacer tanto pancho, ¿no? Como decimos. Sí. Pero sí. no, lo cierto es que ese niño habita en cada uno de nosotros, o esa niña, y también necesita ser escuchada, necesita ser escuchado, quiere cosas, necesita comunicación, necesita tener vías de expresión que le permitan manifestarse. Y lo más delicado de esto, ¿no? Que estás comentando, Master Richard, es que a modo personal, siempre recordándoles, no, siempre lo vamos a decir que todo esto que les decimos es solamente nuestra opinión, no es la verdad absoluta, ni somos los maestros de ninguna verdad, simplemente es nuestra opinión en este momento, y en ese sentido, mi opinión al respecto, lo que pienso, lo que creo, es que como no se desarrolla este niño de manera sana,
y esto que comentamos ahorita, ¿no? Sino que es un adulto con un montón de carencias emocionales ahí terribles, pues no puede vivir la vida de una manera plena. Pero la parte más importante es entender que la solución, y es aquí donde empieza lo bueno, pues no se encuentra afuera. No es que entiéndanme, porque como soy un niño que sufrí mucho, una niña que sufrí mucho, entonces entiéndanme y denme el avión y hagan todo lo que yo quiero, como si yo fuera un niño y seguiría siendo como un niño berrinchudo, ¿no? Sino entender que dentro de cada uno de nosotros está la capacidad de transformarnos y entender que el verdadero tirano, pues al principio sí podría haber sido y puede ser la infancia y lo que quieras, pero como adulto somos 100% responsables de cómo reaccionamos emocionalmente. No podemos seguir culpando a los padres ni a lo que sucedía afuera, ni a los maestros, maestros de la escuela, ni al hermano gandalla, la hermana gandalla, sino que tenemos que hacernos responsables de nosotros y entender que, y esto es lo más importante, en el niño, conforme va creciendo, se va creando otra voz. Y esta otra voz es la voz del adulto o de aquella persona que lo limitaba o que lo lastimaba, y va copiando esa voz, esa vocecita que te hace creer que no eres suficiente, que no vales que no vales lo suficiente, ¿no? Para las cosas, que no eres importante, que todas esas cosas negativas es esa misma voz que tú copiaste. Entonces, que de hecho es el juicio, ¿no? Que es el juicio que tenemos con nosotros mismos. Entonces la liberación comienza por liberarnos de esos juicios, que es esa voz que copiamos, que está dentro de nosotros, porque si no, pues podemos ir a 1000 terapias y hacerle al cuento a 1001 cosas y prender 1000 inciensos y recitar 3 millones de mantras y tomar 136,000 ceremonias de todas las plantas posibles y lo que quieras, pero mientras no exista esa autorresponsabilidad no vamos a poder cambiar, ¿no? Así es. Sí, y esa responsabilidad también nos implica el abrazarnos a nosotros mismos, ¿no? El aceptarnos que el mayor cariño que nos podemos dar es el que tú mismo te das. Exacto. ¿No? Y muchas veces buscamos esos abrazos afuera, ¿no? Siempre estamos, como no fui amado de niño, entonces ahora quiéranme y denme abrazos, y así solamente yo pienso que voy a conseguir ese amor que no tuve de niño. Pero ya, ¿no?, en un sentido de carencia, ¿no? Exacto. Sí, y vienen un montón de problemas, ¿no? Porque también inconscientemente, y es algo que muchas personas tienen arraigado, que es esta idea de, por ejemplo, en una relación, ¿no? Pues antes de poder involucrarme más para no salir herido, como está esa memoria en mis emociones de niño, pues voy a dedicarme a abandonar esta relación, ¿no? O voy a dedicarme a lastimar esta relación hasta que se corte. O sea, el chiste es bloquearla, ¿no? O las otras típicas reacciones que también son muy de... Ya no me está gustando esto, entonces lo boto, dejo y me voy a la Aviento esquina. Mi juguete. Aviento el juguete, me voy a la esquina, me quedo ahí con la cara de enojado en el rincón hasta que llegue alguien a rescatarme. Y se repite el ciclo. Y a contentarme, claro, ¿no? Y se repite el ciclo una y otra vez, ¿no? El nuevo juguete del momento me divierte, ya antes de que me lastime lo lastimo. Me aburre, lo boto. Exactamente. Sí. Y entonces tenemos relaciones de pareja que pues duran unos meses, duran un año y pues ya a la siguiente, y es lo que realmente está sucediendo. Ahora sí que con la juventud, jóvenes, es lo que está pasando con cada vez más fuerza, ¿no? En esta sociedad, ¿no? Y no lo digo porque ya estemos muy viejitos, pero sí es algo que es muy evidente, ¿no? Sí, claro. Y sabes que también, creo que algo que nos vendría muy bien también para las futuras generaciones, a mí me parece, es aprender a gestionar nuestra curiosidad natural desde un punto de vista bien diferente, ¿no? Sí. Porque, yo lo digo por mí, yo de niño, desde que recuerdo, siempre he sido muy curioso. Metiche. Mi curiosidad me ha llevado a cosas desde las más sublimes hasta las más extrañas y hasta las más tenebrosas, fuertes, ¿no? Y tenebrosas, pero... por esta cuestión de que decía, no, es que la curiosidad mata al gato, ¿no? Te decía tu abuelita, ¿no? O tu abuelito. Uh-huh. No seas curioso porque la curiosidad mata al gato y algo te puede pasar. Que en realidad significaba cállese y no investigue, ¿no? En las épocas en las que no entendíamos que una característica del ser humano es que si tú le prohíbes hacer algo, es como una invitación a que lo vaya a hacer. Sí. ¿No? Puedes agarrar lo que quieras de esta habitación, menos ese panderito. Ya valió porque todo lo que voy a pensar es en el bendito y panderito, claro, ¿no? O sea, entonces creo que desde ahí, ¿no? Cómo gestionar
esa natural curiosidad que todos tenemos de conocer, de explorar. Todos somos exploradores de niños, ¿no? De lo que sea. Nos encanta meternos ahí a los jardines, nos encanta meternos a las cuevas, nos encanta tocar a los animales, tocar las cosas, aunque vayamos a lastimarnos, ¿no? Y ahí hubo mucho esta cuestión de que no, es que no vayas a tocar eso porque te va a lastimar. Se entiende, ¿no? Pero creo que es como cambiar un poco esa visión, ¿no? Ese chip. Ese chip. Y de mi parte, pues como para ir un poquito cerrando, pues sí decirles que considero que desde mi perspectiva la única solución para sanar ese niño interior, obviamente existen infinitas formas, todo sirve, ¿no? Desde la meditación hasta obviamente la terapia humanista, que es la que más me gusta, y siento que la base, el secreto consiste en la autoestima, en aprender a quererte y amarte realmente tal y como eres, porque eso, según yo y para mí, es la conspiración de todas las conspiraciones contra el ser humano, ¿no? Y es que no se acepte tal cual es, que siempre esté buscando la perfección sin entender ni siquiera lo que significa esa palabra, ¿no? Sí, de hecho ahorita que estás mencionando eso, hace tiempo no existía el término de la autoestima, no, como tal, no era una palabra común, no era una palabra que navegara ahí en el inconsciente colectivo, hasta que de repente surgió esta cuestión de la autoestima, que no es otra cosa más que el amor propio, ¿no? Exacto. El quererte a ti mismo, el procurar tu bien, el procurar tu bienestar, el estar contento, el conectarte a lo que te gusta. Y tener mucho cuidado porque hay personas que utilizan esto de amarte a ti mismo para juzgar y para atacarse a sí mismas en lugar de aceptarse tal y como son, ¿no? Y es lo que te iba a decir, que esta situación también se volvió ahí un poco truculenta. Un negociazo. Porque fue como una cosa de tú necesitas autoestima, ¿no? Ajá, y te lo hicieron creer como si fuera algo que pudieras adquirir en alguna parte, ¿no? En la farmacia. Como si no lo pudieras generar por ti mismo. Como algo que está afuera, ¿no? Claro. Y yo con eso me despido, compañeros. Muchas gracias. Si no, ya me iba a hablar Lenin y no me dejan ya cerrar mi parte. Sí, no, de mi parte, creo que algo que últimamente se ve incluso en series, en películas, como las que platicamos, Undone, Moon Knight, a mí me gusta mucho una que se llama Mr. Nobody, las vidas posibles de Mr. Nobody, sí. Y que hablan sobre este tema del niño interno, de cómo este niño a veces está muy herido y busca alguna manera de sanar, pero no sabe cómo, y para eso incluso en algunas de esas películas o series pues se ve que genera otras realidades porque no sabe cómo trabajar esto, e incluso puede generar algunos problemas de ansiedad, ¿no? Sí. Pues por eso también siento que muchas veces en la sociedad existen muchos estos problemas de ansiedad, de esquizofrenia, y si vemos estas películas hay una clave en común en todas ellas, y es al final el niño lo que necesita es un gran abrazo y una aceptación de que independientemente de la situación que estuviera sucediendo y el dolor que haya sufrido, lo más importante es que se abrace a sí mismo, y que se acepte, sí, y que acepte que era un niño y que no podía hacer absolutamente nada. Exacto. ¿No? Que lo que te pasó era tu conciencia de niño, era con claro, ese entendimiento. Sí, totalmente de acuerdo. Y creo que algo también, que apenas estaba leyendo un cuento de Jacobo Greenberg, y en este cuento de Jacobo Greenberg él habla de una sociedad, habla como de dos sociedades totalmente contrarias, ¿no? Una sociedad muy científica y una sociedad muy espiritual. Y en la sociedad espiritual algo que me llamaba muchísimo la atención es que lo más importante para esta sociedad eran los niños. Y los niños eran de alguna forma los maestros, los que daban a entender ciertos conocimientos, porque ellos perfectamente, como lo decíamos, vienen más frescos. Vienen más frescos y son un lienzo en blanco y pueden Están tener abiertos. la creatividad, pero al 100%, ¿no? Sí. Entonces, más bien ahí curiosamente los niños eran los que enseñaban a los adultos. Y siento que en esta sociedad muchas veces hemos olvidado como a dos sectores un poquito, los hemos hecho como a un lado. Por una parte los niños los vemos como aquellos que tienen que aprender nada más y no enseñan absolutamente nada, ¿no? Sino la sociedad es la que los tiene que educar, lo que los tiene que... Y ellos lo único que tienen que hacer es aprender y callar. Sí. Y siento que este cuento de Jacobo Greenberg muestra que pues puede ser ¿qué pasaría si, es un ejercicio obviamente, ¿no? Pero qué pasaría si los niños fueran los que enseñaran en esta sociedad más bien en lugar de los adultos? Sí. Y se ve que es un cambio interesante, ¿no? Y el otro sector que siento que también está un poquito olvidado es el de los adultos mayores, ¿no? Totalmente. El cual también se hace a un lado y nadie los observa, pero si vemos las culturas antiguas como aquí en México,
como los aztecas y los mayas, y Zapotecas, muchas, ¿no? Y yo creo que a los todo el mundo toltecas, era como algo, toltecas. sí, era algo como muy tradicional en todo el mundo hace ya algunos ayeres. Pues los adultos mayores eran muy importantes para la sociedad y Los eran abuelos. quienes tomaban decisiones. Los arturianos, ¿no? Para ellos son Exactamente. acá. Sí, son El alto mando. el alto mando. Entonces siento que esos sectores poco a poco pueden irse trabajando y así nos vamos a dar cuenta que también va a sanar ese niñote llamado sociedad, que también siento que a veces está ahí herido, ¿no? Y que tiene que entender que está olvidando dos sectores, ¿no? Que tiene que integrar a esa sociedad tanto a los niños como a los adultos, como a los adultos mayores, sí, perdón, para hacer una sociedad como más equilibrada. Pero bueno, eso sería de todo mi parte. Mi nombre es Lenin Alejandro de Camino ¿qué de la vas? Música. Pero sí, de acuerdo. Y yo creo que también para reconectar, ¿no? Porque luego se nos dice que queremos conectar con ese niño. Para empezar, saber que no es que esté desconectado, sino que nuestra atención está en otras cosas. Estamos distraídos, estamos ocupados con otras cosas, pero ese niño siempre está disponible. Y todo el tiempo. Todo el tiempo. Para conectar con él, pues puedes hacer algo que te encantaba hacer de niño, que incluso te encanta, ¿no? Puedes bailar, cantar, inclusive en algún libro no recuerdo ahorita cuál, pero de los de Castaneda, don Juan le explicaba a Carlos que una manera de conectar completamente con el niño era, por ejemplo, ponerte a dar vueltas como derviche, Sí. porque los niños O sea, lo hacen, giras sobre ti mismo. ajá, los niños lo hacen de manera natural, y sí me ha tocado ver a muchos niños que están así con sus bracitos Es que es padre. extendidos y dando de vueltas y vueltas, y es un ejercicio que incluso lo integraron en Tensegridad, ¿no? Ujú. En estos ejercicios del manejo de la energía, pero sobre todo esa parte, conectar. No es tan difícil, simplemente es conectar con aquello que tú disfrutas, ¿no? Si te gustaba cantar, si te gustaba bailar, si te gustaba hacer música o dibujar o pintar o ponerte a gritar y decir incoherencias, que también son cosas... Conozco varios, ¿no? Sí. Y son cosas que nos ayudan a reconectar con esas emociones. Los traemos y de verdad creo que esos niños que todos tenemos, que todos somos, están buscando de todas las formas posibles en este tiempo encontrar rutas para expresarse, encontrar rutas para sanar al adulto, como bien decía Master Iván al principio, ¿no? Sí. Que con mucho no es el niño el que necesita ser sanado, sino el adulto. Exacto. Y que nosotros tenemos la ruta cuando conectamos con las emociones que son reales, no con las cuestiones inventadas, no como con adquirir conductas o adquirir otras cosas solo porque las vimos por tendencia, sino reconectar con ese niño que somos, reconectar con nuestras emociones más verdaderas, Sí. ¿no? Con lo que se siente, con lo que se puede palpar. Aplausos. Y yo soy Ricardo Ferrón de Música Cuántica TV. Excelentísimo, querido Master Richard. Y pues para terminar, resulta que sí, pues como siempre, ¿no? Resulta que sí hay una Que sí. profecía. Sí. Ah, sí. Pero sí, Lenin sí es el había. que me contó, me dijo, no, es que ahora sí hay una muy buena, Master. Le dije, no, pues espérate al cierre para que nos cuentes a todos. Para que venga la profecía. La profecía del profetizo cuando fue niño. Sí, cuando fue andaba niño. ahí en sus primeros pasos. Sí, lo que pasa es que estábamos ahí viendo un don, ahí el profetizo. ¿Un don o un don? Oh, o... vimos un don que iba pasando por ahí. Güey. Un güey que iba pasando por ahí. Y no, estábamos viendo la serie de un don y ya estábamos acá viendo la parte final. Y mire, profetizo, ya está pasando por aquí. Y parece que está sucediendo algo muy interesante y no sé qué. Y a ver, explícame esto, profetizo. Durmiendo. No, No, estaba conectado, estaba conectado. Espera, le dije, ¿qué pasó, Estaba profetizo? canalizando. Oiga, ¿qué pasó, profetizo? Pues ya ni vio la serie. No, ¿qué pasó? Pues yo estaba conectando con la esencia, con el universo, con la unidad, con el todo. Y estaba lleno de humo, de neblina, ¿no? Sí, Como no, en la estaba serie. así Sí. exactamente como en la Sí. serie. Él maneja muy bien ese humo. Parecía la neblina así desde abajo. Sí. ¿Quién sabe de qué era el Sí, humito, sí. ¿verdad? ¿Quién sabe de qué era el humito? Y Pero Lenin estaba muy sonriente. Sí, yo estaba bien feliz, Siempre ¿no? sonriente. Fanfarrias ahí por eso echando. te estabas riendo y riendo. Sí, yo estaba pero feliz así. Que hasta la fecha no sabes por qué te da siempre tanta risa. ¿Quién ¿no? sabe? Estar Cuando estoy él. con el Sí. profetizo siempre me da mucha risa, ¿no? Ok, Ay, ¿quién sabe eso por es qué como un será? misterio. Sí. Pero bueno, estábamos ahí ya riendo, que no sé qué, ja, y diles esto a tu audiencia de no sé qué, porque me llegó un mensaje. Y le digo, ¿cuál fue el mensaje, profetizo? Dígame, por favor, que ya pues ya me tiene desesperado, ¿no? Ya no puedo parar de reír. Y ya me dijo, no, pues es que el mensaje es que les digas a tus suscriptores, a los suscriptores de Códigos del Multiverso, que quien se suscriba... No, 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 si estaba ya muy elevado porque
No sé, te digo que les dijeras a los que ya están suscritos que se suscribieran, ¿no? Ah, no, pues sí está. Que se vuelvan a suscribir. Que se vuelvan a suscribir. Sí, que se vuelvan a suscribir, pero desde otras cuentas. Para que cada ya. vez crezca más esta comunidad. Perfecto. Es que no me dejan Sí, terminar, sí, no sí, me dejan sí. terminar, eso dijo el profetizo. Así que no se ven a desuscribir para volver a suscribirse. No. Sino creen otras cuentas y sus O canales. avísenle a los amigos, O ¿no? avísenle a los amigos y todo para que seamos cada vez más personas en A este todos canal. los amigos y a sus chilpas, ¿no? Y a sus chilpas, hacia los porque niños. Estos son programas familiares, aunque no A lo los de crean. Chilpas. Hacia los chilpas ahí que también se suscriban. Y que toda persona que se suscriba va a ser acreedor y le va a llegar un gran regalo Del universo. del universo. No sabemos cuál, no sabemos, pero parece que les va a dar mucha risa el regalo. Sí. Alegría. Les va a Les llegar, va a dar un- alegría. Mucha alegría. les va a llegar un yoyo cuántico. ¿Por qué siempre dices esas cosas, ustedes nada más le hacen así. No es cierto. Y verá cómo sube y baja, así. Nada más le hace así. Y lo puede llevar a todos lados. Bueno, ya al me voy. banco, lo puede llevar al metro. Al baño. A la casa, en la oficina. Bueno, pues muchísimas gracias. Ahí se ven en el espejo de la realidad. Que viva Que qué. viva Que vive el amor. Y nos vemos en dónde. En la cuarta vertical. Cuarta En la vertical. En la cuarta. Oiga, ¿usted tiene un yoyo cuántico?